Tengo una pregunta para hacerles. ¿Qué tan recordados terminan siendo esos jugadores que desperdician su carrera en equipos que no ganan nada? ¿Se entiende la pregunta? Me refiero a esos casos de estrellas de la NBA que terminan teniendo un paso recordado por un equipo, pero que sus logros no terminan significando nada para el final de su carrera. Les doy algunos ejemplos. Tracy McGrady en su edad prime jugando para Houston Rockets durante 5 años, de los cuales en 3 participó nada más en playoff y en todas esas oportunidades se fue eliminado en primera ronda. De hecho, McGrady solo pudo avanzar una primera instancia de postemporada y lo hizo en su último año de carrera cuando tenía 33 años y jugaba solo 5 minutos por partido. De todas maneras, T-Mac se retiró, se convirtió en Hall of Famer, así que nos podemos olvidar de ese paso sin títulos en los Rockets. Pero hablemos de otro caso que fue un talento desperdiciado en un equipo irrelevante, y es que ¿se acuerdan de Kevin Love en Minnesota? Porque claro, todos recordamos a Love siendo la tercera espada de unos Cleveland Cavaliers que consiguieron por fin su primer anillo, pero antes de que eso pase, Kevin Love estuvo en Minnesota y allí fue una superestrella de la NBA. Durante 6 temporadas logró promediar 20 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, siendo el líder de los Timberwolves con tan solo 25 años. Pero claro, en esos 6 años no logró clasificarse ni una sola vez a playoffs. De hecho, su primera vez en una postemporada fue jugando para los Cavs. Quizá también podemos hablar de Dwight Howard, quien logró llegar al pico máximo de su carrera en una franquicia chica como Orlando Magic. Pero bueno, el caso de Howard es diferente porque no solo fue 8 veces All-Star, sino que también ganó 3 veces el premio al mejor defensor del año y bueno, no logró conseguir el campeonato en ese equipo, sino que se tuvo que ir a Lakers para salir campeón desde la banca con 34 años y así cerrar una gran carrera. Pero hablemos de un jugador que todavía está en vigencia, de hecho está en su plenitud y que por lo visto desea quedarse en el molde y no cambiar nada de su entorno. Zach LaVine, quien aunque ustedes no lo crean, lleva 10 años en la NBA, sí, una década entera, y a pesar de ser un reconocido jugador, de haber sido 2 veces convocado al All-Star Game, de haber ganado el mejor concurso de volcadas de toda la historia, tan solo disputó 4 partidos de playoff en toda su carrera. ¡Wow! ¡Qué poco! Zach participó en los playoffs del 2022 en una serie para el olvido contra Milwaukee Bucks, que luego terminó siendo el campeón. Pero la cuestión es que todos estábamos esperando más de LaVine. Era su primera participación en postemporada, las expectativas eran altas y Zach fue un jugador más del montón. Yo no sé si será poco hambre de gloria o qué, pero la cuestión es que LaVine no tiene los planes de abandonar Chicago Bulls. Si bien demostró estar frustrado muchas veces, nunca forzó un traspaso, nunca tampoco lo solicitó. Y eso quizás es bueno porque es un jugador leal que quiere conseguir el campeonato con el equipo que confió en él, los Chicago Bulls. Y es verdad, eso es algo que siempre se agradece, jugadores leales. Pero claro, también tiene su lado negativo, y es que a LaVine le puede costar retirarse sin pelear un campeonato. Porque pasar de ser una increíble promesa a ser un jugador que jamás será recordado una vez que abandone la liga, yo me pregunto, ¿por qué? Es un jugador que por estadísticas pudo ser una superestrella, por su manera de jugar también, es un atleta que puede saltar, buen tirador, nunca tuvo problemas dentro o fuera de la cancha y además es fachero. Realmente tendría que ser un jugador que la gente ama. Si a esto le sumamos que juega en una franquicia popular como son los Chicago Bulls con la historia que representan, yo no lo entiendo. Hablemos ahora de Zach Randolph, un jugador que merece ser respetado, pero que por haber estado en equipos que no prometían nada, terminó retirándose como un jugador más. Randolph fue drafteado por los Blazers en 2001 con un equipo que no prometía nada, lleno de veteranos que no le permitían tener minutos de juego. Igual, a pesar de eso, lograron clasificarse a playoffs durante sus 2 primeros años, pero eso Zach no lo volvería a conseguir hasta el 2011. De todas maneras, para el 2003, Randolph se convirtió en titular y pasó a ser un jugador importante que promediaría 20 puntos, 10,5 rebotes por los siguientes 8 años. Pero claro, durante ese periodo pasó por varios equipos que no prometían nada: Blazers, Knicks, Clippers, Grizzlies, todas franquicias sin aspiraciones que ni siquiera lograban tener récord positivos. Con esto, Zach Randolph se veía perjudicado porque pasaban los años y él seguía sin conseguir ni siquiera un pase a postemporada, estando en su prime. De hecho, como dije antes, Zach volvió a jugar unos playoffs recién en el año 2011 y lo más lejos que logró llegar fue en la 2013, cuando tenía 32 años. Allí llegarían a las finales de Conferencia del Oeste, pero se irían barridos 4-0 contra San Antonio. Quizá esto terminó haciendo que hoy por hoy Randolph no sea un jugador tan recordado, pero no por eso podemos desprestigiar una carrera que a nivel estadísticas individuales es excelente. Y bueno, no por nada Zach Randolph termina teniendo su dorsal retirado en Memphis Grizzlies. Tengo otro jugador que está en vigencia que puede llegar a ser ejemplo: Bradley Beal, quien en su momento formó uno de los mejores backcourts de la NBA junto a John Wall. De hecho,
Bill se empezó a convertir en una estrella en el exacto momento que Wall se lesiona, pero bueno, no importa. En ese momento Bill empezó a liderar a los Washington Wizards, que iban a por todo, pero no le dio solo. Su carrera se fue a pique, fue decayendo cada vez más, al punto que hoy por hoy su valor de mercado es casi nulo. Pero a pesar de eso, Bradley Beal fue 3 veces All-Star y de hecho en la temporada 2020 y la 2021 fue el segundo jugador que más puntos consiguió. Cuidado ahí, pero claro, hoy con casi 32 años podemos afirmar que Beal se va a retirar habiendo desperdiciado su carrera, jugando para un equipo que nunca apostó a ganar nada como lo fueron los Wizards en esa era. ¿Y esto por qué lo digo? Básicamente porque los directivos de Washington decidieron empezar a hacer todo mal. Cuando Beal estaba llegando a su prime empezaron a tomar decisiones que rompieron el equipo, como por ejemplo mantener a Marcin Gortat como el pívot titular por varios años, después dejaron ir a Trevor Ariza que prometía mucho, le dieron un contrato máximo a Otto Porter, enviaron un pick de primera ronda para conseguir a Bojan Bogdanovic que terminó jugando tan solo 26 partidos con el equipo, después se fue como libre, traspasaron a Kelly Oubre Jr. el año anterior a que explote para poder conseguir a Trevor Ariza nuevamente. Con todo eso, Bradley Beal tenía la opción de abandonar la franquicia para por fin dar el gran salto y convertirse en una superestrella, pero decidió quedarse en Washington por varios años más y así desperdiciar todo su talento. Otro jugador que puedo meter en esta lista es sin lugar a dudas DeMarcus Cousins. Y escuchen esto, entre 2014 y 2018 Boogie promedió 26 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias, fue 4 veces All-Star y sin lugar a dudas era el mejor pívot de esa época. Cousins entró en el top 5 de máximos anotadores por varias temporadas siendo pívot, pero claro, jugaba en Sacramento Kings, una franquicia que eternamente es conocida por no pelear nada, y así fue el caso de Boogie. Luego de estar 6 años en Sacramento, en el cual tuvo 0 participaciones en playoff, sería traspasado a New Orleans Pelicans y junto a Anthony Davis parecía que formaban la pareja más dominante de la historia, pero una lesión hizo que Cousins se pierda toda la temporada en su prime jugando en Pelicans. Una lesión en el Aquiles hizo que nunca vuelva a ser el mismo. Todo esto terminó ocasionando que la primera aparición de Boogie en postemporada sean los playoffs del 2019. Y ahí obviamente no vimos al mismo jugador que nos habíamos acostumbrado a ver en Sacramento. Este Cousins ya con 28 años venía de sufrir varias lesiones y en varias ocasiones le tocaba ser el pívot suplente de Golden State. Pero DeMarcus Cousins sin lugar a dudas es el ejemplo más grande de una carrera desperdiciada en un equipo que no apostaba a nada. Y hasta me animo a decir que Boogie es el mayor talento desperdiciado en toda la era de los 2010. Un jugador que podría haber dominado el nivel de Giannis o Embiid al día de hoy, pero que por lesiones y por cuestiones actitudinarias, también lo tenemos que decir, no terminó siendo. Y si vamos a la actualidad, ¿qué otros casos de jugadores existen a los que le pueda llegar a pasar esto? A mí rápidamente se me vienen 2 a la cabeza. El primero es Trae Young, que si bien tiene 6 años en la NBA y en 3 de ellos consiguió jugar playoff, lo más lejos que llegó fue una final de conferencia, y esto no habla para nada bien de un jugador como Trae Young, quien es reconocido como uno de los mejores tiradores de esta era y quien además en lo que lleva de carrera promedia doble entre puntos y asistencias. Y sí, todo esto porque juega en un equipo como Atlanta Hawks, el cual nunca terminó de ser un proyecto serio que aspirara a un campeonato, salvo esa temporada 2022 en la que llegaron a esa final. Y creo que si Trae Young sigue por este camino va a terminar siendo olvidado por el resto de la historia debido a que desperdició su carrera en un equipo que no daba nada. Otro caso al que se me viene a la cabeza es Devin Booker. Los motivos son obvios. Phoenix no pelea por nada y sí, en los últimos años puede ser que hayan tenido un gran grow up, sumaron a Kevin Durant, se armaron para pelear un campeonato. Igual siento que a Suns le falta algo y aunque no parezca, este año Booker va a cumplir 28 años, va a disputar su 10ª temporada y si sigue por este camino se va a terminar retirando no solo sin ser Hall of Famer, sino que también va a ser recordado como un talento desperdiciado en un equipo que no ganó nada. ¿Y ustedes qué jugador de la actualidad creen que se pueda llegar a retirar como un talento desperdiciado? Déjenlo en la caja de comentarios. También, ya que están por ahí, ya saben qué hacer, se dejan un like, se suscriben al canal y me siguen en las redes sociales. Abren la descripción y van a tener todo: Twitter, Instagram, TikTok, en todas. Señores, hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video, que se hayan dejado el comentario, que es muy importante, y nos vemos mañana en un nuevo video.